Tenemos que seguir cubriendo las noticias en referencia al tema Maduro, Venezuela y Estados Unidos, y es que Nicolás Maduro, el dictador venezolano, llega al Tribunal Federal de Manhattan, donde va a ser su primera audiencia. Tenemos aquí las primeras fotografías de su esposa junto con Nicolás. Aquí lo vemos a Maduro, su esposa un poco más peor, vamos a decir. En las fotos en las cuales son trasladados a este juzgado de New York, y es que en casi todas mirando al cielo. Aquí lo vemos con los agentes de la DEA. Aquí lo dicen el presidente de Venezuela y su esposa Cilia, escoltados por agentes de la DEA, hasta ese tribunal tras su captura el 3 de enero en un ataque de Estados Unidos contra el país sudamericano. Algunas de las fotografías que aquí se implementaban. Ahora veremos también la última hora con todo el operativo y lo que salía del traslado de Maduro en helicóptero. Y es que justamente los veíamos en estas imágenes que se filtran, donde va a comparecer hoy en este Tribunal Federal del Sur de New York, en Manhattan, por primera vez ante un juez, en principio a las 12 horas de manera local, tras haber sido capturado este sábado. Estuvimos viendo un poco todo lo que se sabe, si los pactos, hablando de geopolítica, en algunos directos que supongo que los iremos viendo a lo largo de este día, pero obviamente este lunes la noticia más impactante es esta, las fotografías y los vídeos de Maduro. Creo que estaba cojeando incluso. Esto lo tenemos que comentar porque lo vimos ya en el anterior vídeo en el que estaba dentro de ese despacho de la DEA y demás a la salida del búnker, pero ahora parece que también en ese intento de huida pues se debió torcer el pie o algo así, ¿no? Vamos a verlo. Informándose de todo esto y también creo que hay que estar atentos, Fernando, a cuál va a ser el resultado de esta audiencia, para saber con más certeza y de manera concreta cuáles van a ser los cargos, porque así nos podemos imaginar y dimensionar a qué pena se exponen. Amazon está despidiendo empleados para tener aún más beneficios. En el último informe de resultados... Ambos, ahí se van a bajar, ahí están bajando los efectivos, parte de la tripulación, funcionarios de la DEA, sí, ¿no?, de narcóticos estadounidenses. Recordemos que acá fundamentalmente se le imputan a Nicolás Maduro y a su mujer como cómplice el manejo y dirección del narcotráfico y el narcoterrorismo. Ahí vamos a leer primero a Nicolás Maduro, me da la impresión. Sí, es Nicolás Maduro. Claro, Nicolás Maduro, que se mueve de una manera bien como errática, ¿no? Bueno, cojea muchísimo, para decirlo claro. Bueno, esposado de manos y pies, esperando la orden de los pilotos para poder salir de las inmediaciones del helicóptero, con la cabeza baja, con la cabeza gacha. Con el rostro descubierto. Recordemos que cuando llegó estaba con una capucha, no se le veía muy bien el rostro, pero claro, ahora está a rostro totalmente descubierto. Se ve ahí primero a Nicolás Maduro, atrás a su esposa, y vemos también este operativo policial. Tenemos, yo al menos alcanzo a ver solo en ese círculo a 8... Una decena, claro. 8 o 10 policías, sí. No han grillado de pies ninguno de los dos, solamente manos, pero fuertemente custodiado. O sea, la verdad que un grillete en los pies solamente entorpecería el desplazamiento, porque posibilidad de escaparse o hacer cualquier movimiento en esas circunstancias y con este operativo es imposible. Imágenes en vivo de este momento para muchos histórico, donde vemos ahora a Nicolás Maduro y su mujer entrar a un carro celular, entrar a un carro blindado para continuar el trayecto hacia los tribunales en un vehículo que probablemente es de la agencia antinarcóticos estadounidense. No se puede subir, le costó harto subirse. Bueno, Nicolás Maduro es bien alto. Es alto, y además habían dicho que estaba cojeando, que tenía ahí un problema en su pie, que parece que eso también, fue captado también por las imágenes. Lo vimos como con un paso no tan regular y claro, le habría ahora costado subirse, pero por lo que veo en imágenes ya estaría adentro. Sí, ya estaría adentro. Acá hay
Bueno, pues estas eran las imágenes en directo de varios del mega operativo por el traslado de Nicolás Maduro para Manhattan, y estas imágenes retransmitidas en directo mostraban este traslado en helicóptero de la pareja, posteriormente escoltada por agentes de la Agencia de Control de Sustancias, introducida en este vehículo blindado para ser trasladado hasta la sede del tribunal. Y es verdad que todo esto se está volviendo muy mediático. Bueno, no es que se esté volviendo, sino que es un tema muy impactante que consume a todos los países. La geopolítica mundial está viendo a Estados Unidos, viendo lo que está pasando con Nicolás Maduro, todos estos vídeos de la DEA, de los agentes, y este traslado pues es una noticia más, las fotografías, pero sí que la captura de Maduro es una de las noticias quizás más importantes de este año, y eso que llevamos 5 o 6 días cuando estéis viendo este directo, ¿no? Don Diosdado Cabello y compañía, porque yo creo que después de, creo yo, a mi humilde juicio, ser utilizados para estos primeros días de transición, van a correr el mismo futuro, ¿ah? Los mismos cargos van a pesar sobre ellos, ¿no? Bueno, fíjense que hay una información que publicaba ayer la agencia Reuters, y es que el gobierno de Donald Trump les estaría ofreciendo algún tipo de salida a los personeros que están en la cúpula del gobierno en este momento. De eso no ha trascendido más nada, pero digamos, hay una oferta, según la agencia Reuters, para que, bueno, en algún momento puedan irse y dejar el poder sin, digamos, no conocemos, ¿no?, lo que le deben haber ofrecido, pero uno supone que si le están haciendo alguna oferta es para que abandonen sin ningún tipo de restricciones, ¿no? Podría pensar uno. Parece difícil, ¿eh? Parece difícil. Bueno, yo creo que cada día vamos a tener que observar cuáles son las señales que da especialmente la cúpula de hierro del chavismo hacia una Delcy Rodríguez que, por decirlo de alguna manera, con la pistola en el escritorio, va a tener que tratar de apaciguar los ánimos y desde dentro intentar ir desmantelando, desarticulando el entramado, que no es menor. Pues las Fuerzas Armadas en su inmensa mayoría eran leales a Nicolás Maduro, pues, Fernando. Claro, aparte de todo esto, he visto a algunos periodistas venezolanos diciendo que hay que ver ahora qué tipo de acuerdo tendría Delcy Rodríguez, que está en un momento en el cual la tensión va a aumentar muchísimo, y había que ver ese acuerdo con el que llegó con Estados Unidos y cómo lo va a poder cumplir, sobre todo porque el chavismo es experto en mentir, en manipular y en ganar muchos aliados, ¿no? Entonces veremos ahora mismo qué es lo que pasa, porque Delcy Rodríguez no es exactamente la presidenta, pero sí que es como ese peón que tiene Estados Unidos ahí para poder ir poco a poco ganando enteros sobre el chavismo. Y Maduro no es pasado. Básicamente estas afirmaciones las dio un periodista aquí en España, hablando de que Maduro, o sea, Nicolás Maduro no era pasado, básicamente porque va a tener ese juicio, va a ser muy mediático y va a ser bastante difícil que se puedan olvidar de él en tan poco tiempo, ¿no? Sino decir todas. Sí, es lo que uno supone, ¿no? Pero uno también debe pensar que dentro de la Fuerza Armada hay personas que no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo acá en el país, en materia social, en materia económica, digamos, no sin generalizar, ¿no?, que toda la Fuerza Armada estaba de acuerdo con ellos. No creo que fuese así. Digamos que era también la forma de vender una unidad dentro de la Fuerza Armada y dentro del gobierno, que era lo que hacían, y con todo el aparato comunicacional que tiene el gobierno en este momento, bueno, podían hacerlo, ¿no? Pero bueno, no creo que sea el 100% de la Fuerza Armada quienes estuvieran en acuerdo con todo lo que hacían. Y ya vemos
que según la propia denuncia del hijo de Nicolás Maduro, bueno, desde dentro también se conspiró, ¿no?, para que pudieran extraer a Nicolás Maduro y a su mujer de acá de Venezuela. Sí, da la impresión que no debería haber duda frente a eso. No logró la CIA, que probablemente hizo hartos esfuerzos por intervenir las mismas Fuerzas Armadas para generar un quiebre dentro de las fuerzas leales al régimen, sino que es altamente probable que todo esto haya nacido de la cúpula más cercana. Hay algunos que derechamente hablan de una suerte de diálogo y acuerdo con Delcy Rodríguez, quien habría estado al tanto de todo esto hace rato y sabía que le iba a tocar comandar este periodo de... A ver, evidentemente todas estas personas sabían que algo iba a pasar en algún momento, ¿no? Se venía diciendo y al final pues ha sido todo este despliegue de medios que ha habido de Estados Unidos en contra del ejército bolivariano, ¿no?, en Venezuela. Algo iba a pasar seguro y lo que ha pasado finalmente ha sido la captura y el traslado de Maduro desde Venezuela hacia Nueva York. En este transición, caso. Bueno, por ahora son todas hipótesis, Fernando, pero bueno, las señales que se den hoy día, tú lo decías, el inicio de la actividad del Congreso, la nominación de las nuevas autoridades, la reconfiguración de la Asamblea, todo eso van a ser señales de cómo se viene la mano, como decimos acá en Chile, de aquí en adelante, al menos en el corto plazo, con los destinos del país, ¿no? Hay muchas preguntas de cuántos años se va a enfrentar Maduro ahora mismo y el debate por quién fue el topo que se infiltró en el régimen de Venezuela. ¿Quién fue ese topo? El inicio del juicio de Nicolás Maduro en Nueva York, que pues está con muchísimas dudas. Ahora mismo hay pura especulación y estas imágenes que veíamos de él esposado con ropa de prisionero, que las vimos justo al inicio de este directo también de su esposa. Esta es una de ellas, escoltados por agentes de la DEA, y esta es la ultimísima hora de este caso, justo cuando estamos grabando este nuevo directo. Sí, claro que sí, por eso digo que no se puede descartar a nadie, pero digamos ese fuerte donde estaba Nicolás Maduro solo tenían acceso algunas personas, además de los hermanos Rodríguez, ¿no? Entonces, inclusive pudo haber sido algún edecán de Nicolás Maduro, ¿no?, el infiltrado. Entonces, uno no sabe, yo creo que no podemos descartar a nadie. Sí, y esto se jugó de qué manera, Fernando. Se conocen ya detalles porque al parecer no habría tenido el tiempo para cerrar. Había una puerta blindada, una especie de búnker, porque si tú empiezas a escuchar que hay disparos, ¿no es cierto?, que están cerca, alguien le tiene que haber indicado que si estaba durmiendo, si ya se iba a ir a acostar, ¿no es cierto?, si era ya pasada la medianoche, tendría que haberse puesto a resguardo. ¿Se conoce algún tipo de detalle de cómo pasó todo esto? Y fíjense que el lugar, si es ese el lugar donde estaba Nicolás Maduro, no, digamos que está a un costado, ¿no?, de Fuerte Tiuna, en una montaña que hay allí. Y parece mentira que no hayan escuchado, digamos, el estruendo de los bombardeos, que bueno, ahora que vamos viendo imágenes de personas que captaron los momentos allí, que son de verdad impresionantes, bueno, parece mentira que a Nicolás Maduro no le haya dado tiempo de llegar a una especie de búnker que tenían preparado para una situación como esta, ¿no? Según el reporte realmente fueron sorprendidos. Claro. Exacto, porque, a ver, no hay un reporte oficial desde Venezuela que indique la cantidad de fallecidos, la cantidad de heridos. Sin embargo, sí han difundido dos testimonios, que si quieren los podemos revisar, yo los mandé al grupo de WhatsApp de mucho gusto, dos testimonios de militares venezolanos que participaron, estuvieron en esa operación y sobrevivieron. Según New York Times, murieron 80 personas, 80 efectivos. Parece que solo hay una mujer mayor de edad dentro de los civiles que habría fallecido en estos bombardeos y ataques. Pero se habla de 80 caídos, de los cuales 32 han sido confirmados por el propio gobierno de Cuba, eran militares cubanos. Tanto es así que hoy día
en Cuba flamean las banderas a media asta desde las 6 de la mañana porque Miguel Díaz-Canel, su presidente, decretó luto oficial nacional por estos 32 militares que cumplían misiones, dijo, en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias cubanas y del Ministerio del Interior, porque se lo habían solicitado esos mismos organismos venezolanos y estaban allí. Por eso uno también se podría preguntar, efectivamente tú por ejemplo mencionas un edecán, un político, pudo haber sido algún miembro de seguridad cubano que también pudo haberlo delatado. Esa es la gran pregunta. Lo concreto ya ha sido confirmado por Estados Unidos, fue un grupo de élite de la CIA la que desde septiembre ingresa y se codea con los más cercanos colaboradores y logran que uno de ellos les entregue esa información clave para dar con el paradero, como tú bien decías, Karen. Sabía lo que comía, sabía qué se iba a vestir, dónde dormía, dónde se iba a trasladar, y ese fue el que dio la información para que llevara entonces el operativo a luz verde y lo detuvieran. Incluso sabían la rutina con las mascotas. Imagínate. Hasta la rutina con las mascotas, ¿sabes? O sea, y además después de una especie de asedio, ¿no es cierto?, de tanto tiempo, siento yo que hubo una especie de fatiga y a lo mejor hay algunas medidas que fueron un poco más laxas, pero impresionante saber cómo se desarrolló todo esto, lo quirúrgico, preciso y rápido además que fue Fernando. Sí, ¿me podrías repetir? No capté la pregunta. Lo que nos llama la atención, Fernando, lo quirúrgico, preciso, o sea, saber exactamente en el lugar en el que estaba y conocer cada uno de los detalles, ¿no? Bueno, es así y digamos que Fuerte Tiuna, digamos, tiene varias residencias donde pernoctaba el presidente y donde pernoctaba, digamos, la más alta cúpula, ¿no? Entonces, saber específicamente dónde estaban, tenían que tener la información puntual de dónde podía estar Nicolás Maduro, porque además se conoció días previos que, bueno, que no estaba en un solo lugar siempre, ¿no? Sino que se estaba moviendo en la ciudad de Caracas, y saber que ese día, a esa hora, estaba allí, tiene que haber, bueno, una información muy exacta. Y además quería agregar que en Venezuela parece increíble, pero se sacó un comunicado por los 32 cubanos que perdieron la vida allí resguardando la seguridad de Nicolás Maduro, pero no se ha sacado un comunicado diciendo cuántas personas y cuántos soldados murieron en este ataque. No, y además los que han muerto, digamos, en protesta, en la revolución estudiantil de 2017, en los ataques que se produjeron y en los levantamientos luego de las intentonas golpistas en varias oportunidades. O sea, si vamos a contar víctimas, por favor, o sea, yo no estoy diciendo que una nacionalidad determinada tenga mayor, digamos, relevancia que otra. Todas las víctimas son víctimas independiente del pasaporte que porten. Pero el régimen venezolano, este régimen venezolano ha dejado una estela de muerte brutal. Es cosa de mirar los números. Y las matemáticas no fallan. Entonces ya 32 agentes cubanos, sí, lamentablemente fallecieron. Lamentamos que haya ocurrido así. Pero hacia atrás, ¿cuántos muertos ha habido, digamos, en las revueltas venezolanas? Mucho más de 32. Oye, quería entrar en un tema bien interesante que trae hasta ahora el diario El País de España, que habla un poco de esta historia, de esta trama de misterio. El topo en el corazón del régimen, ¿no? Un agente de la CIA que lideró el operativo interno doméstico para capturar a Maduro. Este espía fue enviado por Estados Unidos, debe estar hoy día juntando todas las credenciales y las condecoraciones, y logró determinar a través de un operativo ultra mega secreto, quizás el más sigiloso de los últimos años en América Latina, cómo se movía, dónde vivía, dónde viajaba, qué es lo que comía, cómo se vestía, cuáles eran sus mascotas, entre otras actividades de rutina. La mayor operación militar de Estados Unidos en América Latina desde el ataque a Panamá hace 36 años contó con la participación de 150 diferentes tipos de aviones, ¿no? La información proporcionada por la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, resultó clave y decisiva para poder localizar al presidente Maduro y que efectivamente su extracción, su detención fuera lo más rápido
posible. Con un apoyo además logístico bien importante y en términos judiciales, porque fíjate que ya en el verano Trump había autorizado a la agencia, a la CIA, a realizar operaciones encubiertas en suelo venezolano, ¿no es cierto? Comenzó ahí como una escalada en términos legales que fue propiciando todo esto. Y lo dijo. La operación Pero yo creo que eso estaba Sur. ocurriendo desde hace mucho tiempo antes. También, desde había hace gente. tiempo. Sí. Bueno, el artículo dice que Nicolás Maduro y su mujer estaban dispuestos a dormir, ¿no? Se estaban acostando en su instalación militar ahí cerquita de Caracas y la operación parecía una secuencia sacada de una serie de espías y una película de acción, realmente digno de Hollywood, dice el periodista de Español. Era una habitación segura, estaba especialmente blindada para protegerse de este tipo de intrusiones y luego de su captura Maduro fue trasladado a Nueva York para ser juzgado por delitos de narcoterrorismo, que ya es lo que estamos viendo. Es que ahí actuó el Delta Force, que es esta unidad de élite. Dice que un pequeño equipo de la CIA viajó en agosto. En agosto. ¿Te acuerdas que lo dijo Maduro? ¿Lo dijo Maduro? Donald Trump. Ah, bueno, en agosto. Los agentes de la CIA están operando en Venezuela. Viajó en agosto a Caracas y empezó a tomar contactos hasta encontrar a un informante dentro del gobierno de Maduro. Que fue la apuesta, ¿no? Que tenían siempre, que se quebrara esto a nivel interno y que de ahí surgiera la Y lo más probable es que esto fue antes. Y con la Antes de agosto. Antes de agosto. Bueno, de todas maneras. La verdad es que se estaba tejiendo una suerte de telaraña en torno a Maduro sin que él se diera cuenta. Y la no hay peor recompensa, ciego que el que no quiere ver. Ay, qué El propio impresionante. presidente Donald Trump, en forma inédita, porque ningún presidente en ejercicio había revelado cuándo ya los agentes de la CIA están operando antes de que lleve a cabo esa operación. Bueno, el mega despliegue en el Caribe. La agencia recibió la recompensa a cambio de $50 millones que ahora debe desembolsar. Es decir, va a tener que pagar. Oye, pero pues, hay un precio también por la cabeza de Diosdado Cabello y de otros más. Volvemos con Fernando en vivo. Tenemos que aprovechar esta oportunidad de estar transmitiendo en directo desde Caracas. Fernando. Bueno, sí, uno puede pensar que antes de que Trump dijera que autorizaba las misiones de la CIA acá en la ciudad de Caracas, esto estaba ocurriendo, porque para seguir paso a paso lo que hace una persona y dar este tipo de detalles de hasta lo que hacían con las mascotas, bueno, tiene que seguramente pasar mucho tiempo, ¿no? Y entonces uno piensa que antes de que Trump diera esta información de que autorizaba a la CIA a estar en Venezuela, esto tenía rato sucediendo acá, ¿no? Quiero aprovechar que estábamos conversando contigo porque hoy día ya está enfrentando un tribunal Nicolás Maduro frente a un juez, el Alvin Helstein, de 92 años, que ha visto varios casos emblemáticos, pero hay uno en particular que tú conoces muy bien, el personero, y por eso yo creo que es clave por qué eligieron a este juez o designaron a este juez para llevar adelante el juicio a Nicolás Maduro. Estoy hablando del caso de Hugo Armando Pollo Carvajal, el ex general venezolano, ex jefe de los servicios de inteligencia del régimen chavista. Él, en este tiempo que está allí enfrentando la justicia norteamericana, habría también entregado antecedentes claves y que también sobre Nicolás Maduro y su cúpula más cercana, y que llevaron adelante también información también clave para llevar adelante el operativo. Miren, fíjense que Hugo Carvajal, hay dos personas en Venezuela que tenían la mayor cantidad de información en cuanto a inteligencia se refiere. Hugo Carvajal es uno de ellos. Fue director de la contrainteligencia militar durante muchos años y era un hombre de confianza de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro y digamos de ese entorno militar, ¿no? Pero el otro es otro general que ahora está en España, estuvo detenido aquí durante 2 años y es Miguel Rodríguez Torres. Esas son las dos personas que más acumulan información de inteligencia en nuestro país. Ambos están fuera de Venezuela. Uno va a comenzar un juicio y está detenido también en Estados Unidos y el otro está en España. Son las dos personas que más conocen cada rincón y cada persona en este país y seguramente han entregado información. Yo no dudo que Miguel Rodríguez Torres, que está en España y está libre, esté también colaborando con Estados Unidos. Claro, y así reducir su condena. De alguna manera buscando en el fondo un beneficio propio.
Oye, Gringa y Fernando, lo que sí, porque por ejemplo... Sí, te escuchamos. Fernando. Sí, porque, por ejemplo, uno va escuchando a personas que conocen el sistema de justicia de Estados Unidos y sobre Hugo Carvajal podría pesar una pena de cadena perpetua en una presión estadounidense. Rodríguez Torres está en Madrid y está libre. Fernando, me llega un dato que quisiera chequear, porque no estoy seguro que sea real o no, de una persona que está en Venezuela y empiezan a circular estas cadenas de WhatsApp que pueden responder a la realidad o pueden ser también parte como de la histeria o del nerviosismo colectivo. Dice, es una cadena que se está pasando de teléfono en teléfono, me imagino. Debido a las circunstancias que vive nuestro país, a partir de mañana aparecerán nuevas formas de comunicación. Todas las llamadas podrían ser grabadas, todas las grabaciones de las llamadas telefónicas podrían ser consideradas, todos los mensajes y llamadas por WhatsApp quedarán archivados. Se van a monitorear Twitter, Facebook, redes sociales, foros. Dile a los que no saben, todos los dispositivos podrían estar conectados a sistemas departamentales. Tengan cuidado de no enviar mensajes innecesarios o contrarios a derecho. Evite dar información confidencial de su familia, porque desde mañana hay otras formas de vigilancia en el país. Envíelo a la gente que conoce. Puede ser real o no, no lo sé, pero se está generando algo un poco angustiante. No sé, ¿te lo pregunto directamente o este es un caso aislado? ¿O falso directamente? Sí, no, yo leía eso que tú acabas de leer, lo leí anoche. Por supuesto, yo no doy crédito a eso, digamos, de manera generalizada. Hay que tomar en cuenta algo, y es que aquí los organismos de inteligencia pinchan teléfonos a quien ellos creen conveniente o quien para ellos es objeto de investigación. Así que aquí, la conversación que ellos quieran escuchar la van a hacer. Lo van a hacer sin orden judicial, Fernando, sin permiso de un juicio. Así que eso ocurre. Fernando, estoy leyendo aquí una información de Mega Noticias que habla de que los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez lideraron una serie de reuniones clandestinas en Doha con enviados de la administración Trump, firmando una especie de acuerdo o pacto de Doha. Y me quedo dando vuelta a propósito del momento de la detención, del que no tenemos imágenes. O sea, estoy pensando y recordando lo que ocurrió con Bin Laden, ¿no es cierto? Y todo este despliegue, estas cámaras adosadas que revelaron el momento exacto de la detención. En este caso no se han liberado estas imágenes, ¿no es cierto?, de ese momento de la detención. ¿Habría, o de acuerdo a esta información hay que publicar nuestro propio canal, algún tipo de acuerdo en el que no estaba participando Maduro? No sé, te lo pregunto como una de las, a lo mejor, interrogantes o posibilidades medias conspirativas, ¿no es cierto?, de lo que ha sido el inicio de todo esto tan histórico a lo que estamos asistiendo, Fernando. Bueno, sí, de hecho Jorge Rodríguez siempre ha encabezado estas delegaciones que van a algún tipo de diálogo o en busca de algún tipo de diálogo para llegar a algún acuerdo, y esa reunión en Doha efectivamente se dio más allá de lo que ellos comunicaron luego, y primero se filtró porque esa reunión fue, digamos, furtiva, pero después se filtró que esa reunión se llevó a cabo en Doha. El propio gobierno de Doha, pues el reino de Doha ha dicho que sí, que en verdad ellos facilitaron el territorio para que se dieran estas reuniones. Ahora, ¿qué pudieron haber llegado a acordar allí Jorge y Delcy Rodríguez con Estados Unidos? Bueno, no lo sabemos, ¿no? Ojalá podamos algún día saber lo que allí acordaron. Puertas afuera se habló y se quiso dar a entender que se buscaba un acuerdo con Estados Unidos y con la oposición venezolana para una, digamos, continuidad pacífica de lo que estaba sucediendo políticamente acá en el país. Ahora, tras bastidores, ¿qué se pudo haber acordado? No es público aún, ¿no? ¿Sabes qué? Esto fue lo que hablábamos ayer, José Antonio. Cuando dijimos esto se conversó. Efectivamente, esa reunión en Doha ocurrió en abril del año pasado, en abril del 2025, en Qatar. Y se dio a la luz pública a través de un golpe periodístico que da un medio de Atlantic en el mes de octubre, hace unos pocos meses atrás. ¿Quién participó ahí? Se revela que hubo una reunión secreta
donde participó Delcy Rodríguez junto con su hermano Jorge Quien Rodríguez. además tiene propiedades en Qatar. Exactamente. Delcy tiene propiedades, bienes inmuebles en Qatar. Y habrían sostenido conversaciones con un equipo norteamericano. No te dice qué autoridades. Y que en esa conversación se estructuró esto. Que ante la caída del régimen o una salida negociada con Nicolás Maduro, como fuese, quien se iba a quedar a cargo del país era Delcy Rodríguez. Y ahora, corte directo, como dicen los jóvenes hoy día. Todo calza. Somos jóvenes. Mi querida corte Mariane. directo, todo calza. Pero si todo... Es que mira, es que las teorías son tantas, porque hay otra que dice que Diosdado Cabello y su otra ala habrían querido atentar en contra de Nicolás Maduro. Entonces lo que se hace ahora, de alguna manera, es una intrusión grande para llevárselo, ¿no es cierto?, y de alguna manera salvarle la vida y que pueda ser juzgado. O sea, son una cantidad de teorías, Ronald, vamos contigo. Todas pueden ser válidas. Donde puede haber algo de verdad en cada una de ellas, ¿no? Oye, volviendo a lo que estábamos conversando con respecto a la preparación de esta operación, si bien es cierto la operación Lanza del Sur parte en agosto, con la creación de la Fuerza Tarea, el tema de la CIA, pero una cosa que es interesante es que lo mencionó el presidente Trump en la conferencia que dio después de la operación, con respecto que creo que 4 días antes le había autorizado ya la operación y se tuvo que cancelar por un problema meteorológico. Exacto, esto era, para que ustedes se hagan una idea, la detención, el bombardeo quirúrgico, la detención y captura de Nicolás Maduro era el día 31 de la noche cuando estábamos todos literalmente diciendo feliz año nuevo. Ese era el día. A esa hora, después, como a la 1, 2 de la madrugada, después de decir feliz año nuevo, entonces, ahí van a entrar a... Ahí uno dice, chuta, la información que tenían era tan exacta que incluso pudieron hacer la operación 4 días después. Sí, entiendo que había un problema, por lo que leí, meteorológico. Pero de visibilidad sobre la cuenca de Caracas. Exactamente. Exacto, y por eso no fue. Pero ahí las operaciones... Mira el día escogido cuando todo el mundo, y me imagino también en Venezuela, estaban en la sintonía de ver fuegos artificiales, feliz año nuevo. Entonces es todo muy bien pensado. Muy pensado. Ahora yo me pregunto... Lo otro también, y por ejemplo, interesante es que ellos fabricaron una réplica del lugar donde estaba Maduro. Eso es nuevo. Sabían que exactamente, que lo mencionó también el presidente Trump. Estallaron en un mapa. En una escenografía. Exacto. En la operación Chavín de Guantar hicieron lo mismo. Las fuerzas especiales peruanas. Entonces, lo dijo la conferencia de prensa. Entonces, en Puerto Rico ellos armaron una réplica. Los norteamericanos. Entonces, tenían todo planificado. Entonces, tuvieron el lujo incluso de decir, ¿sabes que no lo vamos a hacer ahora? Vamos a hacer 4 días después, no sabemos exactamente dónde está. ¿En qué lugar está? Ante ese nivel de... Voy con Fernando porque le quiero preguntar algo respecto de la cotidianidad venezolana, pero ante ese nivel de poder, de detalle, de tecnología, ¿qué puede hacer el resto del mundo? Ante ese nivel de precisión, lo digo y hago una pregunta inocente. O sea, insisto, el derecho internacional es tremendamente importante, hay que hacer un llamado a respetarlo. Por supuesto que sí. Pero acá hay una capacidad operativa y material como nunca lo hemos visto antes. Y en eso Trump tiene razón, aunque nos cueste reconocerlo, aunque nos duele el estómago, aunque nos dé pena, aunque lo encontremos terrible, cruel, efectivo. Todos esos adjetivos pueden ser reales. Pero hay un nivel efectivo de poder, no de un poder simbólico, que es el que da el derecho. Porque el derecho da un poder simbólico que luego uno concreta, ¿no? Que uno hace una bajada a la realidad. Pero el poder militar, tecnológico y económico de esta superpotencia, que hoy día nos está restregando en la cara quién es y qué es lo que está dispuesto a hacer, es algo que está dejando en jaque a todo el resto del mundo. Las 48 horas, no solamente en la Argentina, en la nación más, sino en todo el mundo y en especial, ¿no?, en la región latinoamericana, es la crisis en Venezuela, la detención de Nicolás Maduro, la caída del régimen chavista. Ese es uno de los primeros interrogantes que vamos a empezar a analizar en la mañana de hoy con muchísimos invitados, con analistas. Vamos a hablar con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, también en algunos minutos más, pero quizás con Andy, que es nuestro especialista en materia internacional. Andy, buen día.
si me permitís, antes de analizar y repasar las últimas 48 horas y sobre todo proyectar o prever qué puede pasar en las próximas 48 horas, a título personal nos llama la atención, ¿no? Tener un compañero que es de Venezuela, que es experto en materia internacional. Y antes de preguntarte todo lo que queremos preguntarte, que vos sabés sobre Nicolás Maduro, sobre Donald Trump y sobre qué puede pasar, me gustaría que nos cuentes vos, quizás brevemente dentro de tu objetividad, ¿no?, que te caracteriza, ¿qué sentís? En un principio, debo confesarles primero buen día. Gracias por estar acá y permitir esta ventana, obviamente, para los venezolanos. No sé si pueden percibir la voz cansada que tengo de todo lo que fue la jornada larguísima, pero quería resaltar ese momento en el que me despierto el sábado, ya de una jornada larga. No se esperaba esto. Los venezolanos ya estaban en ese punto de preguntarse, ¿realmente esa presión, esa guerra psicológica de la que Donald Trump está haciendo alarde en el mar Caribe, en el mar internacional, va a pasar a una acción? Cuando tengo las llamadas perdidas del equipo de La Nación Más, Andy, prepárate que ya capturaron a Nicolás Maduro, entra esa cuestión de salir corriendo, armarse, prepararse para una jornada larga. Y justo cuando estoy por bañarme, me miro al espejo y digo, no puedo creer el título del que hoy vamos a hablar. Claro. Y me pasó exactamente lo que le pasó a Lionel Scaloni cuando ve a Paredes venir y suelta el llanto. Fue ese llanto como un perro chiquito, ¿entienden? Claro. Como un perro chiquito lloré porque eso implicaba que era la posibilidad nuevamente de poder viajar a tu país, entrar, salir, reencontrarte con las familias. Muchos venezolanos en el mundo, son 9 millones, que hay que entender que no se fueron en búsqueda de un mejor país, de una condición de vida, porque así lo desearon. No es la migración económica que suele tener Argentina, por ejemplo, que se van porque quieren algo mejor y soñaron con una Europa. Los vaivenes históricos de la migración o la expulsión de argentinos hacia el mundo, la más importante, la última de 2001, ¿no? Teniendo en cuenta la crisis social y económica. Sí. Política también, pero era más económica sobre todo, de la clase media en especial. En tu caso no. Mientras que la de los venezolanos, por supuesto, era la única manera de escapar, porque ya en Venezuela no se vivía, sino que se sobrevivía. Y tenemos que hablar de olas importantes, 2015, 2017, olas importantísimas en las que inclusive Argentina forma parte de esos países de América Latina y del mundo que le dieron cabida a tantos venezolanos. Contame vos, Sandy, contanos, en realidad, ¿en qué momento decidiste venirte a Argentina y por qué? ¿Cuál fue el disparador, el último disparador, digamos? Primero debo confesarles, y esto muy a título personal, permítanme hoy ser un tanto referencial. Si voy a tratar de ser lo más objetivo, pero hoy tengo que... Es el testimonio en primera persona, sos nuestro compañero. Permítanme. Por eso habilitamos este espacio. Vamos, no te vas a escapar de analizar lo que te pagamos un sueldo para eso. Pero también queremos conocer a nuestros compañeros detrás de... Somos todos personas, además. Obviamente. Yo era el típico venezolano que quería quedarse en casa. Yo tenía en mi cabeza mis sueños de ser parte de X canal de televisión, de vivir en X parte de Venezuela, de ir a X playa en mis vacaciones. Eso que tú armas a tus 13 años y que justamente desde el 2013, cuando muere Hugo Rafael Chávez Frías y queda Nicolás Maduro por designación de Hugo Rafael Chávez Frías, no es que Nicolás Maduro siquiera fuese una figura que agradaba al pueblo. Desde su inicio fue alguien designado. El mismo Hugo Rafael Chávez Frías dijo, si yo llego a faltar, que sea él entonces el que esté. Y así efectivamente se hizo. Pasa él al poder y, chicos, fue una cuestión no gradual, fue de la noche a la mañana, la decadencia total, inclusive la ruptura en la misma interna de lo que Hugo Rafael Chávez Frías había hecho, que era un tipo que era, más allá de las ideologías, un líder que era capaz de sostener cadenas televisivas de hasta 8 horas y, por supuesto, convencer a líderes del mundo, mostrarse como un líder y un héroe para el resto de América Latina. Mientras que llegó Nicolás Maduro diciendo hay dos mitades y hay una mitad que es más grande que la otra, y desde ya decir el tipo no puede unir dos oraciones, y de allí se forja esta imagen de títere, de agraciado, una persona que es un payaso, muchos lo llamaron, pero eso le sirvió muchísimo para estar todo este tiempo en Venezuela mientras se debilitaban a las instituciones que debían ser autónomas, independientes, y todas se alinearon a un mismo punto. ¿Y cómo lo viviste vos? Volviendo a la pregunta, a la pregunta siempre inicial. Es enriquecedor por demás todo lo que cuentes, pero me quedo con esto, ¿no? Con la falta de medicamentos en su momento, con la inseguridad, porque lo que decía Pablo recién, no se puede comparar con el tema de la migración argentina, porque acá en muchos casos tiene que ver puntualmente con lo económico, quizá con la falta de visión a futuro de muchos jóvenes y demás. Allí la crisis era un combo, era política, social, económica. No, y además, ¿qué fue tu disparador? Por último, sí, obvio. Cuando hago la analogía con 2001...
a pesar de lo que fue el 2001 en nuestra infancia, quizás a otro adolescente o más grandes, el sistema funcionó. Claro. ¿No? Hay una ley de acefalía en Argentina y en donde las instituciones, amén de la crisis histórica sin precedentes en nuestro país, el sistema sobrevivió. Y teníamos el recuerdo nefasto de la década del 70 en Argentina, ¿no? Con la dictadura militar. Y afortunadamente no se replicó esa. Exacto. Creo que la Argentina aprendió de la primavera democrática de 1983 que siempre la salida es democrática y republicana. Tal vez el venezolano se confió demasiado en la riqueza que tiene Venezuela y vio lo que sucedió hoy como algo muy imposible en ese momento, a pesar de las advertencias que hubo de otros países, como recuerda que en Venezuela había muchísimos cubanos y los cubanos decían cosas como, oye, eso que tienen ahí es el diablo, haciendo referencia al que tenías, y uno decía, ustedes son una isla, nosotros somos un país que tiene riqueza petrolera por mucho tiempo, entonces no creemos que esto realmente vaya a pasar. Tal vez hubo un punto de desconfianza y por supuesto quienes hicieron el mal lo hicieron muy bien. ¿Qué disparó? Para responder a la pregunta, Caro, fueron muchos factores, como lo decías, fíjate, recuerdo momentos específicos, ir al banco a sacar dinero que tenías allí dentro, pero como no había billetes, entonces no podías sacar más allá de la cantidad que te limitaban, que no alcanzaba para mucho. En Venezuela esto parece mentira y quiero que me presten suma atención para que traten de entenderlo. En Venezuela llegamos a comprar bolívares con bolívares. Yo necesitaba el billete en efectivo y no lo tenía. Mientras que tú en tu cuenta tenías a la mano. Yo te decía, Pablito, necesito 100 bolívares. Y tú, bueno, yo te los doy, pero son 150. Entonces me empezaste a vender el bolívar con el bolívar. Claro. Entonces yo te transfería 150 porque yo necesitaba 100 en efectivo para hacer X trámite. Después ibas a la panadería y llegar a preguntar si había pan era un insulto. Pero naturalizar además esto. Estas cadenas de hamburguesas hiperconocidas del mundo ya no tenían la típica papa que te hace ir a estos lugares. Ya tenía mandioca o cualquier otra cosa porque ya ni siquiera eso había. Ibas a una farmacia y no podías conseguir ni siquiera una pastilla para el dolor de cabeza. No estamos hablando ni siquiera de lo más recóndito, lo más difícil, no. Era una situación muy difícil y lo más humillante, yo creo, fue el tema de tener el control de la comida. No había comida en ningún lado, sino que era el Estado el que te daba la comida. Estas condenadas bolsas en las que dentro estaba el producto de necesidad básica, una harina, una mantequilla, y dentro de eso te colocaban cualquier otro producto que ellos necesitaban, que ellos decían lo que iba allí. Y llegaban estas especies de vans, las colocaban en cualquier esquina y los vecinos empezaban a gritar. Llegó la van de la comida, hacían filas inmensas y te tatuaban, te colocaban un número en el brazo como si fueses una vaca, haciendo allí las filas y la gente en la fila decía, ¿qué están vendiendo? Es decir, tú estabas haciendo una fila sin saber qué estabas vendiendo, pero era necesario estar allí porque seguramente lo que ibas a comprar después lo ibas a poder canjear, hacer el trueque con otra persona. Y viví el momento de decir, Caro, yo en mi casa tengo shampoo, vos que tenés harina, dame la mitad de esa harina y yo te doy la mitad del shampoo. ¿Sabes por qué te preguntamos, Andy? Y utilizamos 3 o 4 preguntas, y ya también lo dejo a Juanpi que te pregunte. Usamos este espacio periodístico también para conocer tu historia, sobre todo para todos aquellos en la Argentina que, amén de las pruebas, las evidencias, sobre todo también, ¿no? Documento de Naciones Unidas con Michelle Bachelet sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela, todavía seguían rechazando la idea de una dictadura, una crisis terminal política, económica y sobre todo social. Incluso hasta el último sábado. A muchos todavía les costaba en la Argentina, y creo que todavía les va a seguir costando por una cuestión ideológica, hablar de dictadura. Creo que tu testimonio, y ahora te vamos a preguntar de todo sobre la coyuntura internacional, pero queríamos arrancar con tu testimonio en primera persona, sacándote el traje de periodista, el Andy que vino en 2017, para que a todos los que, la última pregunta es esa, decirle a todos los que cuestionaron que en Venezuela no había una dictadura, si hay una dictadura o no. Pablito, quiero decirte que me late el corazón en este momento con mucha velocidad. Es increíble lo que me estás generando, estar en este momento frente a ustedes, poder tener la voz de todos los venezolanos. Y efectivamente lo hay, lo existe. La dictadura ha existido en Venezuela. Esto que yo hoy estoy diciendo era algo que hace una semana me habría costado un montón poderte decir por el miedo, por supuesto siempre las represalias. En Venezuela no existen canales de televisión como acá. En Argentina, tú puedes ir a un canal que va a darte la información y en una misma mesa sentar a 2 personas disidentes,
¿sí? Es decir, poder tener en unas elecciones presidenciales a dos personas opuestas matándose, utilizando, aquí podemos criticar después el sistema político y electoral de la Argentina, pero pueden estar allí lanzándose todo lo que quieran, pero está la posibilidad de escuchar a ambas partes. No así en Venezuela. En Venezuela los canales de televisión llegaba alguien a cargo y decía, ¿qué hay para hoy? A la directora de noticias. Y ella decía, bueno, hoy vamos a hablar de esto de la oposición y esto del oficialismo. Mucho azul, que era lo que representaba la oposición. Póneme 4 rojas, que representa al oficialismo, y una sola de la oposición para mantenerlo. Si eso, los que somos periodistas, si eso no es una dictadura, díganme, Juanpi, te dejo, ¿qué es, no, Juanpi? No, yo lo escuchaba atentamente a Andy hablar de todas las carencias que se viven o que se viven cotidianamente, o que a él le tocó vivir cotidianamente y que se naturalizan, él mismo lo decía. Yo lo que me preguntaba es cuál fue el clic que te lleva a decir, bueno, me voy, sobre todo sabiendo que no era que ibas a un aeropuerto, te tomabas un avión, elegías el destino y llegabas tranquilamente, porque Andy vivió una verdadera odisea para llegar acá a la Argentina. Y también quería que nos cuentes un poco, ¿no? Cómo fue toda esa travesía. Sí, Juan, fueron muchos factores, pero yo creo que el que más recuerdo en este momento fue haberme recibido. Ustedes ya se los he contado fuera del aire, soy profesor de inglés. Me recibí como profesor de inglés, ya estaba en el 8º semestre de periodismo y me di cuenta que cuando empiezo a trabajar, el sueldo que iba a ganar en ese momento como profesor era la mitad de lo que necesitaba para trasladarme hasta el lugar de trabajo. Es decir, si iba a mi trabajo, iba a necesitar más dinero del que yo iba a ganar para poder hacerlo. Luego de eso me pasa un día yendo al trabajo por el amor, la pasión, la profesión. Miércoles, 7:30 de la mañana, no lo olvido, vamos en el colectivo y se montan 2 ladrones a robar, iban armados. Y para amedrentar, para amenazar a quienes iban allí dentro, disparan. No sé si a propósito, si se escapa, los nervios, no lo sé. Una de estas balas sale, no sé cómo, pero se devuelve y le atraviesa la mandíbula a quien iba delante de mí. 7:30 de la mañana, era un estudiante universitario que iba a la facultad en ese momento. Y fue ahí cuando te quedas en 5 segundos que tú dices, pude haber sido yo. Claro. Entonces ya tú entiendes que Venezuela no era la tierra de oportunidades para alguien joven, difícil, y no juzgo a quienes se quedaron. Tan valiente es quien se quedó como quien se fue, ¿me entiendes? Entonces quienes se quedaron ya, digo, estaban muy arraigados, una vida entera. Yo en ese momento decía, bueno, estoy joven, yo creo que puedo bancarme lo que implica inmigrar. Es muy fácil criticar al inmigrante, pero yo le invito a quien critique que lo diga desde afuera. Es decir, que cuando ya seas inmigrante es allí cuando realmente tú puedas llegar y decir, de esto se trataba. Con mucha ligereza, permítame esto, países de Latinoamérica, ciudadanos de estos países que han recibido a venezolanos han dicho, bueno, ya está. Váyanse a su país. No es tan fácil porque uno no vino acá porque quiso. Y hay que recordar que la historia es cíclica y que en otras oportunidades fue Venezuela cuando era un foco de luz para estos países. No, además Argentina somos todos hijos de inmigrantes, ¿no? Españoles, italianos, cada uno tiene su propia historia, quizás de nuestros padres o la propia, pero nuestros abuelos o bisabuelos. Es decir, que la Argentina, y ya incluso lo dice la propia Constitución, ¿no? Para recepcionar a todos los hombres que quieran habitar este suelo libre, ¿no? Sí. Así que también Venezuela no fue la excepción. Muchos ciudadanos venezolanos que fueron el sábado a festejar en el Obelisco y en diferentes puntos de la ciudad, no había uno solo que no estuviese agradecido con cómo los hemos recibido acá. Y que es algo que nos puede pasar a nosotros. Exacto. Y que nos pasa también cuando hay muchos, como decíamos recién, no solo adolescentes que buscan un futuro, adultos también que viven en otros países. Y es lindo también que te reciban de buena manera, que te abran, que te cobijen y demás. Yo te quería preguntar, Andy, si bien es muy prematuro, ¿qué prevés? Y no tanto, digamos, en lo político, por lo menos ya mismo, porque hay una transición, lo hemos sabido y demás, digamos, me voy al dato duro. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar con respecto a, entiendo que tenés amigos en el lugar que han quedado, por diferentes motivos no han decidido quizá irse? ¿Qué prevés? ¿Cuál puede ser el futuro de ellos? Quienes se han quedado en su mayoría han sido ya la gente mucho más grande, que ya ha tenido familias y se han quedado allí. Todos mis amigos, los más jóvenes, todos mis compañeros profesores de inglés o periodistas están regados en América Latina y al otro lado del mundo. Tengo amigos que están en Polonia, ¿entiendes? Claro. Entonces, esos jóvenes, como yo, hemos venido a aprender en un país como este. ¿Ustedes imaginan cuánto conocimiento puedo llevar yo de la Argentina a un canal de televisión en Venezuela? Multipliquen esto por los 9 millones de venezolanos que estamos en el mundo. Claro. Entonces, esto forma parte de la reconstrucción de la que se habla. El tema es que la situación en Venezuela ha sido una guerra también psicológica
una dictadura más psicológica que otra cosa. ¿Por qué llama la atención, no? Y no nos sorprende a los venezolanos que la captura de Nicolás Maduro no trajo fiesta en las calles. Porque el venezolano todavía no entiende, no se enteró de primera mano a la primera hora, sino por quienes estábamos afuera. Y está el miedo, por supuesto, todavía de las represiones. Una anécdota personal que quiero echar acá. En Venezuela teníamos siempre miedo de la persecución de los motociclistas que te robaran. Sí, lo compartíamos en la tapa de los diarios de hoy, ¿no? Que todavía están armados, ¿no? Claro. Los parapoliciales. Sí. Llego a la Argentina y estoy en pleno Palermo, zona bonita, llena de gente, a plena luz del día, y pasa un motorizado detrás. Y automáticamente mi reflejo fue guardar el teléfono. Y dije, Andrés, estás ya 7.500 kilómetros de donde esto venía, y mi cerebro automáticamente en modo supervivencia me lo dijo. Y lo noté cuando ustedes acá en La Nación Más, que por cierto quiero agradecer desde ya a todas las autoridades que permitieron que se le diera cabida a eso. Ramiro Fornataro estaba entrevistando a tantos venezolanos como pudo, y cuando les decía, ¿y cómo te sientes? Bien, Venezuela, ¿cuál es tu nombre? Prefiero no decirlo, prefiero ser anónimo todavía por las dudas. Claro. Esto va a llevar mucho años tiempo. Y cuando se habla de crisis migratoria, con todos las aristas, ¿no? Con todos los pergaminos. Yo te quiero preguntar así, y voy mechando con la información, y sobre todo agradeciéndote que te abrieras a conocer tu historia. ¿Qué le respondes a quienes desde los medios de comunicación, incluso también líderes del mundo, algunos países de Latinoamérica, hablan de un precedente, justo, vale, me tensionó el inconsciente, un precedente peligroso, la intervención militar de Estados Unidos? Te lo pregunto como venezolano, también como periodista, pero en especial si había otra alternativa. Claro. O si se podía esperar algo más. Como venezolano, sí, y esto es bastante importante lo que voy a decir. Como venezolano, el venezolano estaba esperando esta como la última opción. Si no era Donald Trump, ya no había nadie que pudiera hacer algo. Es decir, en Venezuela ya se pasó por muchísimas elecciones. Esta no es la primera oposición que intenta cambiar el rumbo en Venezuela. Ya hubo en su momento un Capriles Radonsky que decepcionó a los venezolanos y que hoy lo repudian. De hecho, hoy es gobernador en estas elecciones el 25 de noviembre, mayo, en este momento del 25 de mayo, cuando se llevaron a cabo las elecciones, que la misma María Corina Machado dijo, estos no son elecciones. Bueno, él siendo de la oposición formó parte y es el único gobernador de la oposición que forma parte de los gobernadores electos. Los otros 23 son la misma gente aliada a Nicolás Maduro. Posterior a esto estuvo Juan Guaidó, presidente interino, con el apoyo de los Estados Unidos, también decepcionó. Anterior a esto, Leopoldo López. A María Corina Machado no le prestaban atención desde aquella vez en la que enfrentó a Hugo Rafael Chávez Frías y le dijo, señor presidente, lo que usted está haciendo es robar. Y ella desde entonces es la imagen que se viralizó, ¿no? Que es la que se viralizó. De una mujer que se le planta a un dictador también como Hugo Chávez. Claro, y a Hugo Chávez, quien le dijo en ese momento, porque era muy inteligente Hugo Rafael Chávez Frías, y le llegó y le dijo, águila no caza mosca. Es decir, ella era la mosca, él era el águila. Le dijo, gane usted primero las primarias o lo que tenga que ganar para que pueda estar en ranking y conversar conmigo. Desde entonces, María Corina Machado se mantuvo en coherencia con lo que decía, no así los demás. El tema con la oposición es que no lograba ponerse de acuerdo. Entonces, si no se unían, las partes se dividían y no era suficiente para enfrentar en términos legales. Lo que posteriormente pasa en Venezuela es que el poder, el Consejo Nacional Electoral, que se supone debe ser autónomo, independiente, está lleno, obviamente, de misma gente alineada al mismo régimen. Entonces, no había manera, por supuesto, de comprobar, sino hasta lo que pasó, lo que sucedió el pasado 28 de julio de 2024 con la presentación de las actas que llegaron desde la ONU hasta países de izquierda como Chile. Es decir, claro. Andy, Caro, Juanpi, hubo una salida democrática, hubo un camino. Todo se intentó, Pablo. Todo se intentó, a eso me refería. Intentos claro, una elección la cubrimos en La Nación Más con Edmundo González Urrutia. Claro, el año pasado. El año pasado. Un año, exactamente. Claro, contundente, reconocido por los líderes globales, por Europa, por países sudamericanos, por los Estados Unidos. Claro. No fue suficiente. Y después es decir, a eso enfatizaba con la pregunta. Sí. ¿Era la última salida? La última posibilidad. Era la última posibilidad. Amén de él, lo que algunos líderes hablan de precedente peligroso. Sí, si no, después entonces la situación para muchos venezolanos era, si no, esto se va a convertir en Cuba, una eterna Cuba donde la gente ya naturalizó vivir con meses de oscuridad, sin comida. Es decir, porque se vendió mucho la idea de que tener dinero, capacidad económica era malo. Entonces jugaron inclusive con la mentalidad del venezolano en Venezuela. Entonces todas las salidas democráticas estuvieron allí. María Corina Machado, por ejemplo, ella tuvo
tuvo que ganar unas primarias contra todo pronóstico. Ella no tenía capacidad de ir como acá en Argentina, que ustedes reciben a candidatos de ambas partes que acepten la invitación para venir a hablar de sus proyectos y responder a las preguntas más incisivas de los periodistas. En Venezuela, María Corina Machado iba a un programa de radio, un programa de televisión, escríbalo, ese programa de radio, ese programa de televisión se iba a cerrar. Entonces ella no tuvo acceso a ningún medio tradicional, todo lo tuvo que hacer a punta de redes sociales y con consecuencias importantes. Ella pasaba por X camino, eso se sabía, y la gente que la apoyó para cruzar en X camino al día siguiente o estaba presa, su comercio estaba cerrado. Y para entender la interna venezolana post salida de Maduro, ¿por qué no hay un respaldo contundente a la figura de María Corina Machado de parte de Estados Unidos? Quizás lo entendés más vos que nosotros. Claro. ¿Cuál es el objetivo o qué hay detrás de todo esto? ¿Hay una negociación que no estamos conociendo de parte de Estados Unidos con parte del régimen? Pablo, creo que has hecho la pregunta la más importante de las que todas podamos hacer en la jornada de hoy. ¿Por qué Donald Trump en su discurso, cuando habla de esto, dice ella es a nice woman, una mujer buena, chévere, como dirían los venezolanos, pero no cuenta con el respeto ni tampoco con el poder? Donald Trump no está fuera de línea, él tiene los pies sobre la tierra. María Corina Machado hoy es la fuerza de la oposición más apoyada por el pueblo venezolano dentro y fuera del país. ¿Entiendes? Pero María Corina Machado no tiene poder alguno sobre ninguna institución en Venezuela porque estas instituciones han estado llenas de alineados. Es decir, somos el mismo grupo de siempre. Entonces ahora yo necesito que Juanpi esté en este ministerio. Caro, ahora vos vas para tú con tu gente. Y entonces las instituciones que deben ser independientes, todas forman parte de un mismo grupo. Llega María Corina Machado con Edmundo González Urrutia a Miraflores a dar una orden y nadie le va a responder. Claro, muy importante. Estados Unidos que tiene legitimidad de origen, pero no legalidad. Claro. Y Estados Unidos tiene que cubrirse la espalda en este momento. ¿Por qué motivo? Porque Estados Unidos ha hecho una intervención en Venezuela. No voy a tapar el nombre, es una intervención lo que Estados Unidos no solo ha la hecho en captura Venezuela. de Maduro. El tema es que Estados Unidos, por muy poderoso que diga Donald Trump que es, tiene que respetar lo que dice el Congreso. El Congreso es quien determina que se puede hacer una acción militar de este nivel. Lo que hoy Estados Unidos sí lo hace desde 1973. La realidad es que esto no es la primera vez que sucede. Y la realidad es que si echamos un paso para atrás, y acá viene el periodista a darle la información a lo que sucedió en Irán, a lo que sucedió en Yemen, a lo que sucedió en Vietnam, tampoco estaba el apoyo del Congreso en ese momento. ¿De qué se valió Estados Unidos? De la ampliación de poderes del presidente para llegar y decir: este está atacando a Estados Unidos y representa un peligro para la paz de los Estados Unidos. Y ahí entra la figura de Delcy Rodríguez. Y Delcy Rodríguez en este momento es la única, porque fue designada. Recuerden, en Venezuela no se vota, no se elige un vicepresidente. Es la razón por la cual María Corina Machado podría ser la vicepresidenta si es que Edmundo González Urrutia puede ser. ¿Por qué estoy poniendo todo en hipotético? Porque la otra salida pudiera ser en este momento para el descontento de muchos. Hagas docencia, porque nuestro sistema es diferente. Y quizás nos cuesta entender la figura de María Corina Machado, que no tiene el respaldo popular del voto, ¿no? Que, bueno, les han robado las elecciones, claramente, ¿no? Pero... Y lo decía la misma Le Pen en su comunicado, que es de extrema derecha, y por supuesto decía: necesitamos elecciones prontos. Y muchos venezolanos, y acá quiero hablar a los venezolanos que nos están escuchando en este momento, pero ¿por qué si ya elegimos? No deberíamos tomarlo tampoco con tanta rebeldía, porque ya el primer paso grande se dio. Si hay que ir a elecciones, habría que ir a elecciones, y con mayor confianza que esta vez los que están afuera puedan también votar, que en las últimas elecciones los venezolanos de afuera no pudieron ejercer. Entonces, el resultado final de aquellas elecciones cuyas pruebas se mostraron pudo haber inclusive sido mayor voto de la oposición. Y vos, Andy, analizás la posibilidad, entre tantas que se barajan, de una continuidad del régimen con una Delcy Rodríguez encabezándolo, un régimen light que realice concesiones a los intereses de los Estados Unidos y que esto se perpetúe. No, yo no lo creo realmente, porque ya esto había sido parte de las primeras negociaciones que se tuvieron. De hecho, de lo que se dice con medios importantes como el New York Times era que Nicolás Maduro decía: bueno, yo me quito, pero dejemos a Cilia Flores al mando. O yo me quito y dejemos a los Rodríguez al mando, que son Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, presidente también de la Asamblea. Entonces Donald Trump, especialmente Marco Rubio, dijeron: no queremos a la misma gente, porque esto es, como dijo Patricia Bullrich, pan con pan. Es pagar el pan con el pan. Entonces lo que necesitamos es en este momento una transición. ¿Por qué hacerlo con Delcy Rodríguez? Porque es quien tiene la llave para poder controlar a los poderes y hacer la transición. ¿Y de qué me agarro cuando el mismo Donald Trump dice: ella está colaborando, y si no lo hace, le va a ir peor? Pero no hay un peligro a que se restablezca otro orden dictatorial a partir del poder
fáctico que está detrás? Es decir, la cúpula militar que todavía sostiene al régimen chavista. Yo no creo realmente que... ¿No se puede crear otra Nicolás Maduro? Mira, yo no creo que realmente vaya a pasar porque ellos representan lo mismo y la situación de Estados Unidos va mucho más allá del petróleo. No voy a decir que Donald Trump está siendo el buen samaritano, que quiere proteger a los pobres venezolanos, que no. America first, Estados Unidos primero. Sí. Donald Trump no lo está haciendo en nombre de la paz, lo está haciendo porque Estados Unidos viene primero y él necesita tener un aliado más en el jardín trasero de los Estados Unidos. Esto va mucho más allá es China, mucho más allá es Rusia, mucho más allá es Irán, que tienen relaciones en Venezuela y que por supuesto Donald Trump no quiere que China se siga expandiendo y por supuesto las relaciones que tiene China, Irán y Rusia con Venezuela están muy implantadas, no de Nicolás Maduro, de Hugo Rafael Chávez Frías, quien movió y removió al mundo entero. Hay mucha preocupación por el tema de los presos políticos, muchos familiares pendientes de esta situación y pensaban que iba a ser de manera automática. Eso no es así. ¿Vos pensás que puede haber alguna repercusión, algún acto concreto de liberación en esta etapa de transición? Nahuel Gallo. Claro, Germán Giuliani, el otro argentino de ustedes que no ha sido tan mediático así. Tuve la oportunidad de conversar con su esposa y con su hermana y ellas decían, nosotros tal vez pensábamos que hacerlo mediático iba a ser contraproducente, por eso nos preferimos callar hasta todo momento. No así con María Alexandra Gómez, la esposa de Nahuel Agustín Gallo, quien sí lo ha hecho público en tantos medios como ha sido posible esta causa. Claro. Sí, entonces la situación de los presos políticos es importante resaltarla. De hecho, el mensaje de María Corina Machado dice lo primero que vamos a hacer es liberar a los presos políticos. ¿Sería un buen gesto de Delcy Rodríguez la liberación de presos políticos? No sé si sea un buen gesto. A esta altura hay que ver qué tanto demanda Estados Unidos. Me refiero para esta incipiente estabilidad que podrían hacer a partir de hoy, ¿no? Probablemente tomando en cuenta además que el tono que maneja Delcy Rodríguez es un tanto distante. El comunicado que seguramente más adelante lo vamos a compartir. Es muy pragmático. Es pragmático, más suave, si quieres, más conciliador. Más conciliador y acepta... Real, no lo sabemos, pero a los ojos del mundo ella está cumpliendo con el protocolo que se establece como la vicepresidenta menos dura. Creo que usa la palabra hasta de negociar, una cosa así, podemos negociar con Estados Unidos. Recién nombrabas, y me estoy anotando un montón de cosas acá. Irán, Rusia, China. Hay muchos conflictos bélicos sin resolver en lo que Donald Trump quería fortalecer como el hombre de la paz, ¿no? Claro. Que todavía le queda pendiente, pudo, entre comillas, todavía falta una segunda etapa de la Franja de Gaza con Israel y con Hamas, hay que decirlo así, siempre el grupo terrorista. ¿Qué pasa con otros conflictos como, por ejemplo, Ucrania? Claro. Guerra, invasión. ¿Está atada esta negociación en Venezuela con un nuevo acuerdo por la paz en Rusia y Ucrania? Me refiero que quizás alguno de los 20 puntos que presentara Volodymyr Zelensky la última semana en Mar-a-Lago junto con Trump tuvo que ver en alguno de los puntos atado a Venezuela. Yo me ocupo de Venezuela, pero ustedes solucionenme el conflicto con Ucrania. Yo creo que es así, aunque el mismo Donald Trump a la pregunta de los periodistas... Sí, y los periodistas siempre lo han hecho, inclusive desde el avión del Air Force One, le han preguntado siempre si en las conversaciones estuvo con Putin y él dice, no, de Venezuela no hemos hablado. Yo creo que sí. Detrás de eso, por supuesto, todo está prepensado, es geopolítica. Al final de cuentas, es geopolítica. Rusia está en Venezuela. Sí, al igual que Irán y al igual que China. Tengo muchas preguntas más, pero yo también. No me deja preguntar. Pero hacemos solo una cortecita y después nos seguimos. Guardamos, tengo de todo para preguntarte. Sí. Acá. Y vamos a hablar con muchos especialistas, lo decía con Diego Velar, con Elisa Trota, con Alejandra Monteoliva también en minutos, la ministra de Seguridad de la Nación, con respecto a la política migratoria de la Argentina, con los refuerzos. Y también para preguntarle a Andy, ¿no? ¿Quiénes serían esos hombres y mujeres que podrían aprovechar esta situación para escapar de Venezuela? Un montón de preguntas, prepárate que hoy te vamos a exprimir. Lo vamos a hacer trabajar.